Bien, continuamos en Lechuza de Minerva, este programa del doctorado en filosofía que se dicta en la Facultad de Humanidades. Vamos a recordar siempre a la gente, Alejandra, vamos a aprovechar, vos que estás en la Facultad de Humanidades, que el doctorado en filosofía que se dicta en Humanidades no es solamente para egresados de la carrera de filosofía, sino para cualquier persona que tenga un título de 4 o 5 años de una universidad y que quiera hacer el doctorado en filosofía, ¿no? Por Sí, eso tenemos exactamente. compañeros que son médicos, tenemos un compañero médico, uno arquitecto, después tenemos un compañero ingeniero también, que Tuvimos un están... contador también especialista en economía. En realidad el doctorado justamente apunta a que la gente que tenga interés en perfeccionar o aplicar en sus disciplinas de base lo pueda hacer desde la filosofía, esa es la idea. No es que es específicamente la filosofía, sino la filosofía en sus visiones y sus aplicaciones en distintos campos del saber y del hacer. Bien, y en cuanto a los egresados, me acuerdo, y le mandamos un saludo si nos está escuchando en Florianópolis, porque suele escucharnos por internet, Odair da Silva, es Él egresado también, del sí, sí, doctorado, es sí, doctor en sí, sí, filosofía, doctorado. Hizo el doctorado, uno de los egresó primeros. acá. Y la tesis de él fue sobre Jorge Luis Borges, ¿no? Exacto, Una sí. tesis, creo que lo tomó digamos, el tribunal era el doctor Pérez Lindo, y creo que fue Rossi también. Estuvo, no María me José acuerdo, Rossi, María José Rossi, no me acuerdo quién era. sí. No, no sé si estuviste vos, no, vos no No, estuviste no, en el no, no, tribunal de no, Odair. no. Bueno, de los que me acuerdo, pero se recibieron los dos compañeros brasileños, porque Sí, los también dos. se recibió Estuvieron entre los primeros. entre los primeros Sí, egresados bien, muy bien, del antes que doctorado en nosotros, sí. filosofía. Vamos a seguir un poquito hablando de Paul Celan y contándole a la gente. En cuanto a la denominación, hay todo un tema. El nombre original era Paul Pesach Anscher. Y entonces él invierte su nombre cuando va a comenzar a escribir, cuando sale del campo de concentración, va a París, los franceses lo reciben y lo cuidan, como me dijo Alejandro una vez. Entonces invierte es un anagrama y lo pone, por eso la pronunciación es Chelan, ¿no? Pesaj Exactamente. es Bueno, en los franceses le hebreo. dicen Celan, yo por eso Sí, me sí, sí, sí. Los corrompidamente, digamos, franceses, escuché que dije los sí. franceses lo dicen Sí, sí, Celan. sí, sí. Los Sí. alemanes, Y por eso le ponen porque un acento en la E para que se pronuncie la E, digamos, pero exactamente, los alemanes los le alemanes dicen se Chelan. dicen Y Chelan, claro, exactamente, Chelan, Chelan. Y Pesaj, el nombre significa Pascua en Pascua. hebreo. Y bueno, y Paul, por supuesto, es su nombre. Para él, en su vida, él cuando se decide a escribir poesía, bueno, vamos a decir también que era un genio, porque la primera obra de él, Amapola y Memoria, la concibe totalmente, estaba en la mente de él en el campo de concentración. Ya estaba toda la poesía de Amapola y Memoria, simplemente después él en París la plasma en papel y tenemos la obra, pero las poesías ya la tenía en el campo de concentración, ¿no? Así que bueno, y cuando se decide a escribir, le recordamos a la gente, nació en una zona, en la Bucovina, en Senohuit, una zona en la que se hablaban 8 idiomas. Claro. La madre decide que la lengua de la casa sea el alemán. Entonces, esto marcó una gran tensión en la vida de él porque tenía que escribir primero en su lengua materna, la lengua en la que la mamá le hablaba cuando era chico y le contaba relatos e historias, pero que también significaba la lengua de los verdugos. Era escribir en la lengua de los Justamente él tiene verdugos. después un gran conflicto en qué lengua va a escribir. Va a escribir su poesía post campo de concentración, ¿no? ¿Qué va a hacer? Y finalmente, bueno, se decide hacerlo en alemán porque él dice, este es la lengua a partir de la cual soy capaz de emitir mi discurso para ellos. Y después modifica el ellos y dice para nosotros. O sea, puede hacer como una especie de reconversión, ¿no? Que reconvertir la lengua como redención y por eso la poesía aparece como una poesía de redención. No, Los franceses aparte. cuestionaron bastante esto, Sí, 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 él estuvo. porque Sí, los sí. franceses, por supuesto, lo escribió en francés también, Mm, pero los franceses querían que él escribiera en francés, claro, justamente, sí, por solamente. supuesto. Sí. Era profesor de la École Normal Superior. Llamada superior, Sí. sí. Y Y sí. Ahora, lo que pasa es que él siente la vocación a escribir en alemán porque dice, soy un judío europeo, tengo en mi sangre este destino
del cual, digamos, muchos judíos no pudieron escapar. Por eso él Digamos, ¿no? decide La idea de tomar Hitler era eliminar a todos los esta idea de judíos. tomar la misma lengua alemana, reconvertirla Sí, justamente, claro, la lengua y del hacer una verdugo. serie de juegos, inclusive él hace una serie de juegos Paul Améry se en enoja la muchísimo, lengua, que es el otro poeta. claro, Primo Levi, Paul Celan y Améry también estuvo en el campo de concentración, y él le dice, Améry le dice el perdonador, le dice a claro, Celan, irónicamente, ¿no? claro, Justamente. justamente por esto, por haber tomado, pero él en el manejo de la lengua en la poesía hace algunos juegos donde inclusive pone palabras hebreas eh, que están utilizadas según su sonoridad como palabras alemanas o imágenes que remiten a imágenes bíblicas. Derrida hace algunas puntuaciones sobre la obra de Chelan, no las hace muy profundamente porque a él le interesaba mostrar otra cosa, pero las va haciendo, inclusive se pueden ver en su famosa Todesfire, él hace un juego de lenguaje, por ejemplo, cuando habla de las serpientes, Ujú. y en realidad uno dice, bueno, pero ¿qué hacen ahí las serpientes? Bueno, el serpiente tenía que ver con la cola, con hacer la cola, pero también serpiente está derivada de una palabra hebrea que quería decir justamente vadear la muerte y está tomado de los salmos. Entonces tiene un significado, o la palabra que él utiliza repite varias veces, que es Shulamit, es la palabra Shulamit, en realidad debiera haber sido, deviene de una palabra hebrea que remite a la promesa mesiánica y en realidad está traducida como ceniza, pero no es ceniza precisamente, sino es promesa mesiánica. Y además hay algo más porque eso menta su propio nombre, su apellido Ángel, puede sentirse, puede escucharse, audirse como Ashre, que es ceniza. Entonces también está él ahí puesto como yo que vengo de la ceniza, como dice Primo Levi. Claro, muy bien. Perfecto. Estamos hablando de la poesía más conocida de Paul Celan, que es Fuga de la Muerte. Le explicamos a la audiencia que no fuga de la muerte por huida de la muerte, sino fuga porque la poesía está Es, compuesta como si fuera una fuga de Bach. Recordamos también que a los alemanes, cuando mataban a los judíos, digamos, en el campo de concentración, ellos a los judíos que eran músicos organizaban orquesta porque les gustaba mucho la música. Primo Levi dice, a los alemanes les gustaban la música y la muerte, sí, ¿sí? y ¿No? Primo Levi Y justamente cuenta diciendo que esa era una de las formas más grandes de humillación que exactamente, podían sí, hacerse. exactamente. Bueno, entonces, Fuga de la Muerte de Paul Celan está escrito en la poesía, y la vamos a escuchar en alemán, recitada por la profesora Alejandra Fernández ahora en el corte, eh, y está escrita entonces como una fuga de Bach, que era la música que le gustaba mucho a los alemanes, pero que también, algo que yo me enteré ahora, al principio la traducción Mm. le podrían haber puesto tango de la muerte porque a los soldados nazis les gustaba mucho el tango, algo que yo no sabía. ¿No? A los soldados nazis les gustaba el tango y los cantantes alemanes cantaban tango en alemán, ¿no? Naranjo en Flor era uno de los Era uno de tangos los tangos preferidos preferidos, sí, de los increíblemente. soldados nazis. Por eso también la poesía podría ser este tango de la muerte. Nosotros vamos a hacer un breve corte para identificar a la emisora, un corte técnico. Yo nunca Sí, sé muy bien lo que significa el bien. corte técnico, pero sé que el corte hay que hacerlo. Y luego entonces vamos a escuchar a la profesora Alejandra Fernández recitando Fuga de la Muerte en alemán. Quiero aclarar que Sí, la poesía originalmente no tiene ninguna puntuación, o sea que la puntuación de la poesía es puramente poética, o sea, solamente se puede hacer recitándola. Me fue muy difícil hacerla por el tema de tomar el aire y además darle la entonación, porque solamente la puntuación está dada por la entonación. bien. Y la referencia que hacía la profesora a Shulamit, aparecen dos mujeres en la poesía. Margaret, por un lado, con Sí. sus cabellos de oro, que representa la cultura germana, y Shulamit, hebrea, la cultura judía, ¿no? La cultura de alguna forma vencida en el campo de exterminio. Margaret, con sus cabellos de oro, representa, digamos, a la cultura germana, que fue la El tensión. imposible lo que se va. Exacto. Fue la tensión en la que él vivió, ¿no? Entre la cultura germana y la hebrea. Hacemos el corte y volvemos para escuchar a la poesía.
Y fíjate cómo termina justo